Ok, chavos, a ver si con esto queda un poco más claro lo que vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer es cálculo. No es solo álgebra, no solo aritmética, tenemos que incluir muchas cosas de las que ya han visto anteriormente. Les voy a empezar por explicar que hay algunas pequeñas reglas en el cálculo, muy sencillas. Normalmente las vamos a encontrar escritas en unas tablas. Ahorita voy a conseguirles esas tablas, pero bueno, antes de eso voy a explicarles cómo es que podemos darnos cuenta que estamos tratando con algo de cálculo. Por ejemplo, normalmente vamos a encontrar una función o una expresión escrita así, y igual a x. Eso es exactamente lo mismo que escribir f de x igual a x, porque quedamos, acuérdense, que la variable de este lado está en función de lo que vale la de acá. Entonces, la y o la f de x va a depender del valor que esté tomando las x. Entonces, prácticamente esta y esta f de x es lo mismo. En el cálculo también podemos encontrar expresada de esta manera, igual a x. Prácticamente estas tres maneras de escribirlo son lo mismo. Si yo aquí veo una x, quiere decir que de este lado lo que voy a derivar son las x, ¿sí? Porque podemos tener y, z, etcétera, y eso ya será otra cuestión. O podemos tener constantes. Entonces, estas tres maneras de expresar una función nos sirven para el cálculo diferencial. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando vamos a derivar? Siempre que vamos a derivar, vamos a poner una comita ahí arriba que significa prima. Eso quiere decir y prima. Entonces, cuando pase de este lado, lo que voy a hacer es encontrar la derivada de esa x. Obviamente aquí nada más la estoy expresando, no la estoy resolviendo, pero esa sería la derivada que tengo que encontrar, la de la x. Igual aquí, f' de x, entonces quiere decir que voy a buscar la derivada de la x, primer derivada de la x. Solamente van a hacer ejercicios muy sencillos de primeras derivadas. Igual acá, d de x en d de x prima será igual a x prima. Entonces, esas son las maneras en que podemos expresar una derivada, ¿sí? Ahí nada más están expresadas, no he resuelto absolutamente nada. Ahora, vamos a utilizar eh, cinco, sobre todo cinco partes de las tablitas que les voy a pasar, en la cual expresa cómo resolver una derivada. La derivada no tiene chiste si ustedes saben álgebra, perdón, saben aritmética y saben trigonometría. Si no saben eso, pues ahí sí está en chino, ¿verdad? Las eh, tablitas que vamos a usar, o la parte de la tabla que vamos a usar, nada más es esta. Por ejemplo, y igual a k. Como ya sabemos, la k es una constante. Siempre que encontremos la derivada, recuerden la comita ahí arriba, de una constante va a ser igual a 0. Ahorita vamos a ver unos ejemplos en los cuales esto va a quedar más claro. Otra de las reglas que vienen en las tablas que vamos a usar es cuando y es igual a x. Es decir, cuando vamos a encontrar la derivada de x. Y para esto, siempre que encontremos la derivada de x va a ser igual a 1. ¿Sí? Si yo les pregunto cuál es la derivada de x, siempre va a ser igual a 1. Ahora, otra que vamos a encontrar es cuando esa x esté multiplicada por una constante. Es decir, y es igual a k, que representa la constante, y x la variable. La derivada de esto siempre, 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 siempre va a ser igual a la k solita. Es decir, va a ser como si la x se nos perdiera. No es que se pierda, pero si regresamos al paso anterior, la derivada de x es igual a 1, entonces cualquier cosa multiplicada por 1 va a ser ella misma. Por eso la derivada de k a la x es k. Tenemos otra en la cual va a ser la derivada de x a la n, es decir, la variable a una potencia. Siempre que encontremos esto, la derivada va a ser igual a ese exponente que tenemos en la n, ahora escrito como coeficiente, es decir, multiplicando la x, y al exponente de la x le vamos a restar 1. ¿Sí?
Siempre va a ser así, siempre. Y la última de las que creo que van a ocupar para resolver los primeros 6 ejercicios que les puse es cuando una constante multiplica a la x y esa x puede estar o no elevada a un exponente, no importa. Lo que vamos a hacer aquí para encontrar la primera derivada es mi constante se queda igual y derivamos la x. Ya dependerá si la x tiene un exponente o no, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero lo que les quiero decir es que es como una receta de cocina. Las tablas que les voy a pasar sirven para resolver ejercicios de cualquier derivada y siempre se van a resolver de la misma manera, ¿sale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos parecidos a los que les encargué. Por ejemplo, vamos a poner aquí f de x, que ya queramos que es lo mismo que y o que d de x sobre d de x. Casi siempre lo vamos a encontrar así. F de x igual a 17. Vamos a encontrar la primera derivada. ¿El 17 qué es? Es una constante. Entonces, como es una constante, me voy a mis tablitas y vi que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que la derivada de 17 es igual a 0. Ahí está resuelto ya este ejercicio muy simple. Ahora vamos a hacer otro en la cual mi constante sea un número negativo. No importa si ese número tiene, es un quebrado, es una fracción, pues, o es un entero. Todo esto de aquí vamos a encontrar su derivada. Como sigue siendo una constante, es decir, yo estoy derivando en razón de x o en función de x, cualquier otra variable o letra, por decirlo así, que encontremos, va a ser igual a una constante. Si yo veo una z, una r, lo que sea, una a, una b, un 8, un 15, todo eso van a ser constantes. Lo único que no es considerado constante es lo que yo tengo aquí dentro del paréntesis, es decir, es lo único que se va a derivar. Entonces, si la derivada de la constante, que damos otra vez acá, era 0, entonces la derivada de menos 8 medios es 0. Ok, ahora una muy sencilla, pero donde ya involucremos a la x, porque hasta aquí no estaba la x. Derivada de x, que es la más simple. Pongo mi comilla que me indica que es mi primera derivada. Quedamos que la derivada de x era igual a ¿qué? Las tablitas me dicen que es igual a 1, entonces el resultado es igual a 1 y es todo. Esa es la derivada de x. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. F de x, pero donde ya no tengamos a la x solita. Vamos a acompañarla ya de una constante. En ese caso caeríamos en las tablas en este ejemplo. Los primeros dos donde tenemos la constante, es este de aquí. El siguiente, el tercero, donde tenemos una x sola es este. Y el cuarto ejemplo que les pongo es donde tenemos una constante que multiplica la x. Aquí tenemos la constante y la variable. Ahora, para encontrar esa primera derivada, ¿qué me dice la regla que hay en la tablita? Que la derivada de una constante por x es simplemente la constante. Es decir, 3 y x me quedaría solamente 3. Si le buscamos una explicación lógica sería porque la derivada de x es igual a 1 y al multiplicar 3 por el 1 pues me da 3. Pero ustedes pueden tomarlo simplemente como que cuando está una constante y una variable, su derivada es simplemente la constante. ¿Sale? Pero tiene que ser obviamente involucrando x, porque por ejemplo si yo pongo aquí la derivada de x de z, z es considerado una constante y vuelvo a caer al primer ejemplo en el cual la derivada de una constante era igual a 0. Entonces solamente voy a derivar la variable que está dentro del paréntesis o en la que está en función mi ecuación. ¿Sabes? Ok, ahora otro ejemplo. F de x igual a con una letra, por ejemplo, bx al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Bueno, voy a quitarle al cuadrado
y ahorita en la siguiente lo hago para ir como paso a paso por las reglas que tenemos ahí. Tenemos otra vez una constante, ahora no es el 3, pero sigue siendo una constante que multiplica la variable, y quedamos que la derivada de una constante por una variable era igual a la constante, es decir, el resultado es b. El que sigue, tenemos, voy a poner el primero en el cual la x tenga un exponente, x al cubo. Busco en mis tablitas a cuál se parece esto que tengo yo aquí. Se parece a esta que dice x a la n. Entonces, la derivada de esa x en mis tablas dice que es el exponente puesto ahora como coeficiente. Aquí lo tengo. Después vuelvo a poner mi variable, la x. Y en el exponente vuelvo a poner el exponente y le resto 1. Aquí está. Entonces, si simplificamos eso, mi derivada quedaría como 3x elevada a la 3 menos 1 a la 2. ¿Sale? Ok, otro ejemplo. Con un signo negativo. Menos 5cx al cuadrado. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos otra vez, aunque tenemos dos constantes, todo lo que no sea x se va a seguir tomando como constante. Es decir, buscaría acá en mis fórmulas en donde tengo una constante que multiplique a mi variable. Sería en este de aquí. En este último, perdón. Entonces, ese c que tengo aquí va a ser como si todo este menos 5c fuera esa constante. Entonces, al momento de hacer la derivada, todo eso pasaría igual, porque aquí me dice la fórmula que va de una constante por la variable, sería la constante por la derivada de la variable. Entonces sería la constante que daría igual menos 5c, y tendríamos que derivar la x. Lo voy a poner entre paréntesis para que no se confundan. ¿Cómo derivamos esta x al cuadrado? La voy a hacer aquí aparte, aquí abajito. X al cuadrado, vimos el ejemplo anterior, que su derivada sería derivada de x al cuadrado sería el exponente ahora como coeficiente por la variable a la 2 menos 1, es decir, sería 2x, porque 2x quedaría a la 1 y ya no el 1 ya no lo ponemos. Entonces, aquí la derivada de esta x, que la x en realidad es una x al cuadrado, sería 2x, que es lo que acabo de hacer acá. Y si simplificamos aún más, sería este 2 que multiplica al menos 5c, sería menos 10cx. Este sería el resultado de esa derivada. Ahora, otro ejemplo, uno en donde empleemos una fracción. F de x igual, bueno, para que vean que puede ser con cualquier letra, vamos a poner f de t igual a menos t sobre 3. Si yo aquí hubiera puesto una x, esto ya sabríamos que es una constante y su derivada sería 0 por este de acá. Pero como puse la t y dentro del paréntesis tengo la t, ahora voy a derivar en función de t. Entonces, el resultado sería, aquí primero habría que emplear un poco de aritmética y tendríamos que saber que esta t está dividida entre 3, es lo mismo que si esa t estuviera multiplicada por un tercio. ¿Sí? Y tenemos el signo negativo. Entonces, este sería nuestro parte constante, ese menos un tercio. Entonces, la derivada de f de t, recuerden siempre poner la comita arriba, el apóstrofe, sería la pura constante, porque tenemos que k por x es igual a k en las tablas, entonces nos traemos con todo y signo, menos un tercio, y ahí termina nuestra derivada. ¿Sabes? Entonces, un último en el cual involucremos una fracción, un exponente, y ahora vamos a ponerle un exponente negativo para que vean qué ocurre cuando usamos un exponente negativo.
Porque lo van a decir, ay, si esa el profe no la enseñó. Bueno, sacamos la primera derivada. Quedamos que esto va a caer en la última regla de las tablas porque esta se parece a la C y la x a la menos 2 se parece a la x, entonces esta es la regla que vamos a usar. Ahora, esa regla me dice que la constante pasa igual, entonces dejamos el 1/3 igual. Me dice que después tenemos que poner la x, pero ya derivada. Pero tengo una x a la menos 2. ¿Cuánto queda de derivar x a la menos 2? Lo voy a hacer aquí abajito. X a la menos 2. ¿Sí? Si yo obtengo la derivada de x a la menos 2, como vimos acá en el cuarto caso de las tablas, el orden en las tablas puede cambiar, depende de las que ustedes busquen o de las que les pase yo. Busquen una que se parezca y lo único que hay que hacer es, como quien dice, sustituirlo. Entonces, aquí tenemos que la derivada va a ser igual el exponente, perdón, de la x. Me lo traigo con todo y signo. Aquí estaba la x a la menos 2, entonces me la traigo con todo y signo. Vuelvo a poner mi x, aquí me dicen las tablas, y le resto 1 al exponente que ya tenía esa x. Entonces, esa menos 2x a la menos 2 menos 1 quedaría a la menos 3. Entonces aquí tendríamos que sería el menos 1. Volvemos a nuestra derivada original. Esto fue simplemente para sacar la derivada de x a la menos 2. En el cual ya vimos que la derivada de x a la menos 2 nos dio menos 2x a la menos 3. Simplificamos esto lo más que se pueda. Y menos por más, menos. 2 por 1/3. Acuérdense, numeradores por numeradores, denominadores por denominadores, menos 2/3 x a la menos 3. Y ese sería el resultado de todas estas derivadas. Ajá. Espero que esto les ayude un poquito en lo que tienen que hacer. Ya les dije, hagan su mejor esfuerzo. No voy a ser para nada estricto para calificarlos, pero sí échenle ganas e intenten esforzarse. Un pequeño detalle. Más adelante podrán ver que hay derivadas especiales como la e, por eso no la pongo como constante la e. Acuérdense que la e es Euler. Ya les expliqué que era Euler. Puede haber derivadas de logaritmos neperianos o naturales, derivadas de logaritmos, etcétera, etcétera. Pero ahorita concentrémonos en estas más sencillas. ¿Sale? Bueno, échenle ganas, chavos. Cuídense mucho.